A pantalla revuelta, buscamos el cine que no elige el algoritmo. On cherche le cinéma qui ne choisit pas l'algorithme. Primero una pregunta obligada, ¿no? ¿Cómo surge la idea de trabajar una película inspirada en el Manifiesto por un arte revolucionario de León Trotsky y Breton? Y, o sea, esta idea del encuentro entre el águila y el león, ¿cómo surge esa idea? Me surge más desde lo temático, digamos. Yo como que venía pensando en hablar de la relación de arte y política, como que era un tema que me interesaba y no sabía cómo abordarlo. Entonces iba escribiendo cosas sueltas, ¿viste? Medio viñetas, escenas así que no iban para ningún lado. Y en un momento se me ocurrió que el encuentro de Trotsky y Breton y el manifiesto podían ser un núcleo interesante. A partir de ahí me puse yo solo había leído el manifiesto, no tenía mucha idea de los pormenores del encuentro, digamos. Entonces, incluso antes de que sacaran ustedes el libro, empecé a buscar y a leer las crónicas y los distintos textos que hablan del encuentro. Y ahí, como también metiéndome mucho más en el surrealismo, que era lo que yo había estudiado en la facultad muy superficialmente, empecé a encontrar cosas que me servían como para construir una mini línea dramática sobre la cual construir algo, ¿no? Entonces ahí empecé a escribir un poco más, de manera un poco más ordenada y pensando esto de los sueños y de esa pequeña tensión entre el personaje de Trotsky y el personaje de Breton alrededor de la escritura del manifiesto. Y ahí, digamos, la escritura siguió hasta el final del montaje, ¿no? Es una película que fue muy libre en el hacer y en el escribir, digamos. A mí me parece que la película tiene una enorme revalorización del método, ¿no? Se ve el método en el trabajo que hay entre Trotsky y Breton, ¿no? Hay el método de la escritura a la que el mismo Breton es sometido, o se ve a partir del trabajo en la película. Hay un método que se ve explícito también en la narración, ¿no? Pero al mismo tiempo ocultando el dispositivo que lo construye. ¿Cómo percibís la idea del método en la película, en Manifiesto? Hay muchas capas en eso, ¿viste? Por un lado, está lo que bien decís, que hay una cosa con la escritura y con el texto literario, que era un problema, digamos, ¿no? Porque yo tomo de base citas enteras y parrafadas de Manifiesto y de otros textos, tanto de Trotsky como de Breton, que era algo medio inmasticable, ¿no? Por momentos. Entonces eso era un problema. Y fue muy interesante en eso, en cómo trabajar esos textos, el laburo con Pompeyo y con Iván, y con el equipo en general, ¿no? Porque primero, con Pompeyo y Iván quedamos en laburar algo de la repetición y del ensayo y de esta cosa medio brechiana del automatismo y algo que también linkea con el surrealismo, ¿no? Y los textos los fuimos convirtiendo por momentos en mantras, ¿no? Y a mí me da la sensación que pasa eso con la película, ¿no? Que por momentos es difícil seguirle el hilo, pero dejándote llevar por las imágenes y por los sonidos, como desde tu subjetividad irás conectando con algunas palabras claves, con otras no, y te irán quedando algunos conceptos y otros no, digamos, y eso me interesa y me parece que es interesante en la experiencia del espectador o la espectadora. Y, digamos, eso tuvo, digamos, como una instancia de trabajo con Pompeyo y Iván y toda una instancia de trabajo con el equipo también. Con el equipo teníamos esta idea de que los personajes de ellos empezaran siendo actores ensayando textos y vayan siendo tomados por los personajes, digamos. Y eso implicaba, digamos, tener en la cabeza un poco cómo es el trabajo con el vestuario, cómo es el trabajo actitudinal de ellos con los objetos y con su propio vestuario y su forma de caminar, etcétera, etcétera, y la relación con cada uno de ellos, digamos. También un poco los escenarios los íbamos pensando en función de eso, pero fue algo que también se fue dando de manera muy natural. El espacio que elegimos fue clave, estábamos ahí en la costa y
y estábamos solos realmente y caminamos para donde queríamos, íbamos buscando locaciones y todos estaban yo tenía como algunos esquemas de escenas, digamos, ¿no? Con temas y textos, y íbamos discutiendo, bueno, esto sería bueno hacerlo acá, no, che, mira, encontré este lugar en este espacio que puede estar bueno porque él puede aparecer así y el otro así, como que hubo también una atención muy importante de parte del equipo en construir esa pequeña hilo dramático y que fue clave también eso, tener muchas cabezas como metidas en esa construcción, porque era algo muy etéreo, digamos, difícil de agarrar, ¿no? Si bien existe existe este trabajo que vos contás, ¿no? Se ve, digamos, que es este trabajo colectivo, donde se va charlando, que el guión de alguna manera fue una hipótesis ¿no? de cómo encarar las escenas, etc. Pero al mismo tiempo no optaste por la opción de, bueno, y mostrar el dispositivo, o sea, como si te dijera el camarógrafo, esto, sino que termina mostrándose el dispositivo, pero a partir de un collage que se forma, ¿no? Pero muy cuidado también, desde lo estético, desde la música, desde un montón de cosas. Es decir, como que la creatividad de todos estuvo puesta en función de ese producto. Y también me disparó esta cuestión de la idea del collage y del juego, ¿no? O sea, aunque hay collage, porque por un lado está, por ejemplo, la historia de otros artistas como César González o Cabezón Cámara, donde algo de lo que meten en la película es de ellos mismos, ¿o no? Tanto de su vida como también de su obra, o de la música de Adriana de los Santos. O sea, y después yo descubro una dimensión del juego también en la historia de los perros. Veo esa dimensión, ¿no? Del collage, del juego también, no sé qué pensás de eso, y a propósito de eso también, ¿por qué invitaste a César González, a Cabezón Cámara, a Adriana de los Santos? O sea, ¿cómo fue el trabajo con ellos? Cuando encaramos la producción lo discutimos mucho, ¿no? Decir, bueno, ¿y qué pasa si ponemos en juego a nosotros mismos como realizadores, al equipo? Y nos parecía que era algo, primero, muy remanido, ¿viste? Que se está usando mucho y que atentaba contra esto que vos decís, que tiene esa cosa muy cuidada la peli, y perdíamos un poco esa soledad de ellos que a mí me interesaba trabajar, que también, digamos, tiene que ver con una necesidad de un lugar de abstracción y de uso libre del tiempo para desarrollar las ideas y los pensamientos, ¿no? Como que, digamos, trabajar de que eso es necesario también, ¿no? Para pensar y para elaborar y eso contrastarlo también con los sueños, donde están los otros artistas que están cruzados por ciertas instituciones que van en contra de esa capacidad de abstracción y de expresión intelectual y artística, digamos, ¿no? Entonces un poco de ahí parte la idea de no mostrarnos. Incluso cuando escribimos las bitácoras, en un momento pensamos que ese personaje sea yo escribiendo, digamos, y también lo desechamos por esta idea de que se perdía un poco esta burbuja que ahora está tan de moda de ellos dos aislados en el mundo y tratando a la vez de solucionar el mundo desde ese espacio aislado. Y después con los sueños, yo tenía por un lado, con un germen de la idea, como me interesaba mucho en construir espacios muy pregnantes, ¿no? Entonces me interesaba fue buscar como espacios muy abiertos y muy grandes y como muy estereotipos de instituciones, digamos, desde ese lugar pensé los espacios y los personajes que fui colocando en esos espacios, algunos los tenía más claros y otros no, se fueron transformando, y también a partir de la búsqueda y ofrecerle artistas y charlar con artistas, digamos. Lo de César, por ejemplo, surgió avanzado sobre el rodaje, digamos. Yo lo contacté y le pasé el proyecto, me dijo, sí, me interesa mucho, todo lo que sea sobre Marx, y el marxismo y la revolución me interesa. Y estuvo buenísimo el rodaje porque nada, es un chabón muy dispuesto a jugar y
trabajar y ese día hacía 30 grados de calor en una cooperativa metalúrgica ahí en San Martín, nada, como era, él le trabajaba ahí sellando los cosos y le caían gotas a chorros y nada, estaba ahí sin problema encarando eso. Las charlas esas sobre las cuales terminamos montando eran charlas que improvisamos, digamos, que yo tenía algunas ideas, pero yo le iba tirando cosas y él iba respondiendo mientras hacía eso. Funcionó y eso, o sea, como que se disfrutaba mucho también de eso, de decir, bueno, mirá, todo lo que pensé, este delirio que pensé, está funcionando, ¿no? Y estuvo bueno también que con cada uno fue distinto el trabajo, ¿no? Con Gabriela yo tampoco conocía mucho de su obra, me la recomendó una amiga y leí La Virgen Cabeza y me pareció espectacular. Y nada, también me reuní, le dije y enseguida me dijo, sí, qué bueno, qué sé yo, hagámoslo. Y le dije, bueno, ¿podemos escribir juntos el guión? Me dijo, no, yo ya escribí La Virgen Cabeza, agarrá, hacé lo que quieras con eso. Y es re loco, ¿viste? Porque, no sé, lo vi hace poco y el texto que está ahí, que quedó, es un texto como súper apocalíptico y que me hizo mucho link con la pandemia, digamos. Y también, bueno, nada, es como que ella se prestó mucho a jugar también nunca había actuado, por supuesto, y era... Me planteaba, bueno, me da vergüenza, qué sé yo, y nada, igual como que jugamos y estuvo bueno. Y María ya es más amiga y la conozco mucho más. Con ella sí escribimos medio el guión de antemano y yo se lo pasé y fuimos tocándolo y ahí fuimos un poco más respetuosos de un guión que existía. También porque estábamos grabando ahí en el pabellón 4 de Ciudad Universitaria a las 3 de la mañana. Las condiciones eran bastante extremas, entonces medio que filmamos un poco más lo que escribimos. Y Adriana es esa obra de Satie, que es la obra de Entreacto. Es algo que ella ya hace muchos años y que yo lo había visto en vivo y Entreacto me encanta, siempre me encantó y me parecía que estaba buenísimo hacerlo. Fue todo muy, muy de juego y muy de encuentro de las cosas. Y lo de los perros igual, digamos, como que en realidad habíamos llevado a mí me interesaba ese debate que cuentan las crónicas entre Breton y Trotsky de la relación con los animales, y por eso habíamos llevado el perro del sonidista, que ya teníamos una relación con él de hace mucho tiempo. Y cuando vimos cómo daba él en cámara y cómo funcionaba, dijimos, bueno, este personaje hay que hacerlo crecer, y ahí creamos esa otra historia de Trotsky que lo manda a organizar a sus perrites congéneres, que no le va muy bien, y ahí se construye una cosa medio melancólica también con esa idea de tratar de contagiar la revolución y que uno siempre encuentre el eco esperado. Volviendo a lo primero que charlábamos, la relación entre arte y política, yo creo que también está planteada en la película. Vos dijiste que bueno, fue un disparador y buscaste era temático, y después encontraste este encuentro de Breton y Trotsky, pero hay una crisis ahí, ¿no? De la relación entre arte y política, incluso entre política revolucionaria y arte, la presión que siente Breton, ¿no? Su crisis de cómo responder, esta cuestión de no poder escribir, la cuestión de si el arte es libre siempre y cuando no esté contra la revolución, y Trotsky, que ese también es un debate muy interesante, y Trotsky le dice, no, eso puede ser usado por el totalitarismo, o sea que se invierte ahí la relación, ¿no? Donde el artista surrealista quiere tomar una posición principista, digamos, en un sentido que parece principista, y en realidad puede ser carne de cañón con esa política, y el dirigente revolucionario le dice total libertad. Bueno, todos estos debates, pero sobre todo la crisis, a mí me sentí mucho la crisis del artista frente a la política revolucionaria o a la revolución. Bueno, esta relación, ¿cómo la ves vos a partir de haber trabajado la película? O sea, ¿qué respuestas obtuviste? Esa crisis que vos lees es la crisis también que uno atraviesa, cómo
cómo actuar como artista en el marco de una crisis capitalista que raja las paredes y qué podemos hacer desde nuestro lugar para ayudar a la revolución, digamos. Y me interesa pensar eso desde también retomar esas discusiones históricas, pero eso tiene ciertas complejidades, porque, no sé, Breton formaba parte de una corriente de vanguardia que pensaba que también el trabajo sobre la ruptura de los límites y la expresión artística, que es transformadora en sí misma, en su realización, podía ser un elemento de denuncia también de los límites del capitalismo para desarrollar el arte para todos, y que eso podía ser un clave en una construcción revolucionaria, digamos. Creo que hoy nosotros tenemos una mirada menos ingenua o más cínica, si se quiere, respecto de eso, y eso nos hace entrar en crisis también con, bueno, soy vanguardista y ese es mi rol como artista para la ruptura y romper con lo establecido. A la vez, digamos, vos y yo venimos de una tradición de trabajo sobre un cine militante que tiene una cosa mucho más operativa, si se quiere, más de bajada de línea, de tratar de convencer y de tratar de mostrar injusticias o denunciar problemas, y con eso aportar desde ese lugar a la militancia. Y yo siento que eso también está en crisis, porque hoy el cine no ocupa el lugar que ocupaba hace 20 años cuando nosotros hacíamos cine militante, digamos. Nosotros hacíamos un cine, íbamos a una película, íbamos a una esquina en un barrio en el medio de la rebelión popular y proyectábamos esa película, y vos veías y sentías que esa película jugaba un rol realmente, digamos. Hoy eso tiene una cantidad de complejidades mucho mayores, y que hay que pensar un poco desde nuestro lugar cómo seguimos también, ¿no? Y también hay a la vez uno es una persona que tiene una vida y que va recorriendo esa vida, y qué sé yo, a mí me pasa que conecto con el cine como no conecto con otras cosas, ¿no? Entonces, pero porque yo viví que el cine era ir a la sala de cine con mi viejo y emocionarme por las películas que veía, pero entiendo que las nuevas generaciones esa experiencia no la están viviendo. Entonces el cine se está corriendo a otro lugar, digamos, ¿no? Y cada vez más un lugar de nicho y de pocas personas o de intereses particulares, digamos. Entonces, al mismo tiempo, yo no voy a dejar de pensar en cine, digamos. Es el lenguaje que conozco y es lo que me sale y es lo que me gusta. Entonces, bueno, sigo en esto, pero a la vez mi escucha queda cada vez más reducida, ¿no? Más encerrada en pocas personas que le interesan esto. No tengo la solución, tengo mucho más preguntas que respuestas, incluso después de haber hecho esta película, pero digo, es una manera de poner en tensión esas contradicciones, de pensarlas, de masticarlas. Así todo, digo, qué sé yo, entiendo que hay algo revolucionario en el hecho de que uno, al encontrarse también en la expresión artística y en difundir eso, y en difundir también cómo el sistema social capitalista cada vez más impide, digamos, que la clase obrera y que las masas en general accedan no solo a expresarse artísticamente, sino a consumir arte. Esa contradicción, digamos, nosotros con nuestra expresión sí cumplimos un rol de denunciar ese límite del capitalismo. Y en ese sentido, digamos, es parte de la lucha revolucionaria, decir, bueno, nosotros queremos que todo el mundo pueda expresarse de esta manera. Y que al mismo tiempo, si nosotros logramos que las masas accedan a la expresión artística, la cultura y el arte van a producir una explosión y van a ir hacia límites nunca antes conocidos, digamos. Entonces, entiendo que, bueno, encuentro cada vez más mi lugar ahí, digamos, ¿no? Es decir, desde lo que sé y desde lo que conozco y desde lo que me gusta hacer, puedo aportar
tratando de empujar desde este lado, ¿no? Es un debate enorme, ¿no? La cuestión de la relación entre forma y contenido y hasta dónde las formas anquilosadas, digamos, del lenguaje audiovisual que uno cotidianamente, a las que uno está acostumbrado, reproducen en última instancia, si uno utiliza para un contenido revolucionario una forma no revolucionaria, sino, digamos, estandarizada, si eso es un error o no, o si eso rompe realmente incluso el mensaje, ¿no? O sea, el mensaje revolucionario. Es todo un debate que cruza todo el siglo XX y que incluso hay distintas miradas, ¿no? Está Ken Loach, por ejemplo, que el tipo en realidad agarra formas narrativas completamente tradicionales, clásicas, digamos, para hacerte denuncias, incluso juega con la idea, ¿no? de las emociones, los golpes bajos, etcétera, o la telenovela, en un sentido, para decirlo de alguna manera, y puede haber otras personas, tipo, no sé, Peter Watkin, por ejemplo, que el tipo hace del método también un trabajo, como lo hizo en La Comuna en su momento, ¿no? Esa gran película de 6 horas, etcétera, donde también hay todo un laburo enorme, donde incluso discutieron, como vos bien hiciste también con Manifiesto, discutieron todo el trabajo, todo el proceso, se metieron, filmaron, montaron, y él cuenta que siguieron discutiendo cuando la película ya estaba terminada, seguían haciendo reuniones, o sea que, y donde él plantea, junto con otros más, que el método también es muy importante, o San Ginés, etcétera, que también plantea. Yo creo que hay una cuestión, me parece que vos, perdón por toda esta larga cosa, pero que me parece que vos también tendés a decir en Manifiesto que el método, que el lenguaje, que la ruptura del lenguaje también es algo importante en la política revolucionaria. ¿Es así o no? Sí, totalmente, y creo que no fue un movimiento consciente, pero digamos la conclusión puede ser esa. Al mismo tiempo, viste, me cuesta ser programático con esas cosas. Probablemente haga una película posterior y retroceda en todo esto, o retroceder por decirlo de una manera, voy dando vueltas, ¿no? Pero viste, cada película es un mundo también, y uno se va haciendo a medida de lo que quiere contar, digamos, pero me pareció muy interesante como explorar eso también, ¿no? Como explorar el método, jugar con el método, profundizar en eso. También como tiene algo eso de caminar a ciegas, que es muy interesante y muy estimulante, ¿no? Me pasa, no sé, en la ficción me pasó que por momentos, cuando me aburría mucho haciéndola, digamos, como que seguirlo, ya saber todo lo que iba a pasar, me resultaba por momentos que me desconectaba incluso con lo que estaba haciendo, digamos. Y acá era una tensión permanente en el hacer, y que era muy rico y muy enriquecedor, y también esta cosa de manejar a la vez tantas capas de sentido al mismo tiempo, es como te obliga a estar muy, muy atento y muy concentrado y muy pensando, y esto que vos decís, bueno, la película me dispara para todos lados, eso está buenísimo y me encanta que pase, y es algo que yo viví mientras la hacía, digamos, ¿no? Como esto, o sea, estoy haciendo una escena y estoy pensando en 5 cosas al mismo tiempo que hacen sentido, o que pueden hacer sentido de distintos caminos en función de lo que definamos, digamos, ¿no? Como que eso es muy rico y muy enriquecedor, y si el espectador siente algo de eso, creo que puede ser bueno en los términos de romper los parámetros, o de sentir que los parámetros se pueden romper, y que no todo es según como dicen los algoritmos de la granel. Me gustaría que ahondes un poquito más en cuál es la vigencia que pensás que tiene el texto del Manifiesto por un arte revolucionario hoy. Por un lado está esto que sí, que ya dije, que es, bueno, la necesidad de la frase final, ¿no? La revolución es necesaria para llegar a la libertad definitiva del arte, digamos, ¿no? Y que la libertad en el arte es parte de la lucha revolucionaria. Después, digamos, no está tanto en la película, pero me parece que la denuncia del estalinismo sigue teniendo una vigencia hoy, ¿no? Porque
es muy habitual también encontrar en otras fuerzas políticas la confusión respecto de este tema, ¿no? Entonces, no, el Estado debe ser un ente que controla todo, incluso el arte también, o que piensan sobre el trotskismo que tiene esa impronta, digamos, ¿no? Y digamos, me parece importante remarcar que la lucha es una lucha a sangre y fuego del trotskismo por la libertad en el arte, y que está expresada en su máxima expresión en este manifiesto, digamos, una reivindicación absoluta de la libertad, que incluso, esto que decías vos de que se dieron vuelta los términos, que Trotsky defiende sobre una posición conservadora de Breton, que planteaba, bueno, no, los que osen hablar en contra de la revolución deberán ser reprimidos de alguna manera. Y Trotsky defiende, no, total libertad en el arte. Eso me parece que es constitutivo de esta corriente política también, ¿no? Y que si es una corriente política que se plantea algo tan grande como cambiar el mundo entre 180 grados, es algo a lo que hay que mirar siempre también, ¿no? Y como que no perder de vista, porque también la tendencia a la burocratización y a hacer uso del poder de una manera indebida siempre está presente, digamos, ¿no? Y más cuando la barbarie avanza, digo, ¿no? Ahora está el vacuna gate, digamos, es una muestra de eso, ¿no? Como un funcionario es capaz de pasar por arriba de todo para salvar su pellejo, y no, eso le puede pasar a un revolucionario, y sí, le puede pasar a un revolucionario. Entonces, digamos, volver a esas bases de principios y de defensa incondicional de las cosas me parece que está bueno y que es clave, digamos, ¿no? Bueno, ahora una pregunta que le estamos haciendo a todos, es ¿cómo ves la situación actual de la producción audiovisual argentina? Esta es la parte para que putees, digamos. No, ¿cuál es el estado de situación que ves con respecto al Inca, digamos, y a todo lo que está pasando? Pre-pandemia, te puedo decir, digamos, ¿no? Porque también la pandemia modificó todo y es una modificación que estamos viviendo todavía. Pero, o sea, hay una multiplicación en la producción, digamos, eso en los últimos años es muy notorio. No solo por la lucha que dimos los documentalistas en el país en particular por acceder al fomento, que eso produjo un salto en la producción importantísimo, sino porque el avance de las tecnologías también y el acceso a la difusión por distintos medios presiona sobre la producción de una manera muy fuerte. Y hoy es mucho más fácil agarrar una cámara, agarrar una isla y hacer algo. No sé si una película, pero sí un corto de pocos minutos o una pieza audiovisual para las redes sociales, digamos. Siento que hay una explosión en la producción y que eso va a ir creciendo, digamos, incluso. Ahora, lo contradictorio de ese fenómeno es que cuanto más producción hay, aumenta la concentración, digamos, ¿no? Sigue habiendo pocas empresas que son las grandes jugadoras de hoy, antes de la distribución cinematográfica y hoy de las empresas de streaming, que deciden qué se hace y qué no se hace, y que en base a sus análisis y sus algoritmos plantean qué es negocio y qué no es negocio, digamos. Entonces, más se produce y más encerrado está la producción audiovisual en algunos temas o formas, ¿no? Un poco lo que hablábamos antes. A la vez, digamos, también pienso que esta nueva forma de consumir cine, también que la pandemia le ha dado un empujón enorme, no puede no modificar de alguna manera la producción cinematográfica y audiovisual. Me parece que el lenguaje va a cambiar, que van a cambiar los formatos, que van a cambiar los géneros,
y me parece que es algo que hay que discutir y pensar todo el tiempo. A la vez, digamos, sí, todavía en lo terrenal existe un instituto de cine que tiene un presupuesto determinado, que ese presupuesto se alimenta de las entradas de cine y la publicidad que le cobran a las grandes empresas de televisión, y que estas empresas de streaming están haciendo millones y que no ponen un mango para el desarrollo cinematográfico. Entonces, bueno, nosotros tenemos que ver como realizadores audiovisuales cómo luchamos para que esas empresas pongan guita para la producción independiente, porque bueno, el Estado no debería financiar a las grandes empresas, sino a la cultura o a las producciones audiovisuales en su función cultural y social, y eso no nos lo van a dar Netflix porque le parezca que esto sea así, sino que vamos a tener que luchar y arrancárselo, y a la vez, una vez que se lo arranquemos, tenemos que luchar contra el Inca para que eso no lo use para financiar producciones que vayan a Netflix luego, digamos, ¿no? Y que entonces usen esa guita que le arranquemos para su propio beneficio. Nada, me parece que es una lucha gigante y que depende mucho de la organización de los cineastas y realizadores audiovisuales, y que va a tener muchos episodios, digamos, ¿no? Estamos como en un momento bisagra y de grandes transformaciones, y que hay que estar atentos también a pensar los programas que se desarrollan y como que ser muy agudos en eso, ¿no? Y atento también a una crisis más general del capitalismo que avanza a pasos agigantados, ¿no? Como que nada, me parece que es un momento muy interesante y de quiebre absoluto en nuestro medio. ¿Directoras o directores de cine? Voy a nombrar a dos que me gustaron mucho en el último tiempo. A Miguel Gómez, que me encanta lo que hace, y otro que descubrí hace unos años y que lo vengo siguiendo y me parece muy divertido es Julián Raldmayer. Trata el marxismo, trata esta cosa de la recuperación de las ideas del siglo XX y qué hacemos con eso después de que el capitalismo dijo que se acabó la historia y al final no se acabó nada, y la lucha de clases sigue su curso. Digamos, lo piensa desde un lugar muy arty si querés, pero está buenísimo lo que hace. Y nombro uno más, que no me acuerdo el nombre del director, pero el grupo, los que hicieron Fábrica de Nada, que la productora se llama Terra Trema, que son portugueses también, que todo lo que hacen es muy, muy interesante. Libros. Leí Catedrales de Piñeiro y estoy leyendo el último de Padura, que no me acuerdo el título ahora. Padura me encanta, la verdad que lo disfruto mucho. Última pregunta, ¿por qué el capitalismo merece perecer? Porque la explotación es una mierda, digamos, ¿no? Y que haya gente que viva toda su vida sojuzgada por el trabajo, a mí me duele todos los días, digamos, ¿no? Y creo que una planificación racional de la sociedad nos daría un mundo mucho más maravilloso y una relación con la naturaleza mucho más maravillosa, y si todos se incorporan a lo que decía antes, si todos se incorporan a la producción artística, el arte también va a ser algo mucho más interesante de lo que es hoy, y me encantaría poder verlo eso, ¿no? A pantalla revuelta, buscamos el cine que no elige el algoritmo. On cherche le cinéma qui ne choisit pas l'algorithme.